programa de hoy, en México, grupos pro vida apoyan a universitario atacado por defender la vida y la familia en su discurso de graduación. Desde España, sobre su lucha contra la eutanasia, habla Jordi Sabater, paciente con enfermedad degenerativa. En México, sacerdotes exorcistas renuevan conocimientos para hacer frente al demonio. Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría estar otra vez con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que en México un joven universitario sufre persecución por parte de partidarios de la ideología de género luego de dar su discurso de graduación a fines de junio. En su mensaje, Cristian Fernando defendía la vida y la familia. ¿Qué pasó exactamente? Veamos. Así reaccionaron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California cuando terminó su discurso el universitario Cristian Fernando, elegido para hablar en su graduación de la carrera de psicología por su promedio de excelencia. Respeten la tolerancia de los valores universitarios. Llévenos a cabo. Yo lo estoy hablando perfectamente. Yo estoy hablando tranquilamente, joven. Es una reflexión personal a mis compañeros. En su alocución, Cristian recordó el derecho esencial de toda persona a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Criticó la tendencia actual a la hipocresía social a través de lo políticamente correcto y denunció las ideologías y modas de pensamiento que socavan la dignidad humana. Hoy se están discutiendo aspectos sobre la identidad sexual, introduciendo nuevos conceptos como el de género y la ilusión de elegirlo o cambiarlo del que ya se tiene, atentando contra las ciencias naturales como la biología, anatomía, fisiología, endocrinología, etc. Chesterton lo sintetiza muy bien. ¡Viva la diversidad de género! Al terminar la ceremonia, 43 profesores dirigieron una carta al rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Exigían una sanción al joven graduado por, según ellos, descalificar la equidad de género. Este martes, organizaciones pro vida en rueda de prensa manifestaron su apoyo a Cristian Fernando. O sea, es un apoyo completo, es un apoyo total, porque apoyamos los valores y las cosas que él expresó en ese discurso, nosotros lo apoyamos completamente. Por eso decimos que es un héroe. Y él se atrevió a hacer ese pronunciamiento, nosotros lo podemos respaldar, creo que sí. Somos una gran sociedad, no estamos aquí todos presentes, pero somos movimientos que representamos a la mayoría. Cristian Fernando está demandando a sus atacantes por las amenazas que recibe. Por el momento, no declara a la prensa por su seguridad y la de su familia. Ahora la información viene desde los Estados Unidos. Ahí la organización provida Operation Rescue informa que al menos 50 clínicas abortistas dejaron de ofrecer abortos o se vieron obligadas a cerrar por completo desde el viernes pasado, desde que fue derogado el derecho al aborto. La otra cara de la moneda son los activistas en contra de la vida que aún se resisten. Veamos su reacción. Un total de 29 ataques incendiarios y de vandalismo confirmados contra organizaciones pro vida e iglesias se han perpetrado desde el 24 de junio, día en que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo que hacía legal el aborto. Así lo informa el sitio Provida Live News. Según el registro, el número no incluye agresiones contra providas en protestas, bloqueos de vías o ataques cibernéticos contra organizaciones pro vida y otros tipos de incidentes. Asimismo, Live News precisa un promedio de 4 ataques cada día desde que la Corte Suprema anuló el aborto legal. El último atentado fue registrado el jueves 30 de junio, cuando un desconocido rompió una ventana y arrojó una bomba casera al centro de ayuda al embarazo, Hope Clinic for Women en Nashville, Tennessee. Además, las palabras Jane's Revenge, el nombre de un grupo a favor del aborto que ha estado azuzando la violencia en las últimas semanas, también fueron pintadas con aerosol en el costado del edificio. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, describió el crimen como terrorismo y dijo que debe ser procesado con todo el rigor de la ley.
Y hace poco la plataforma Hazte Oír premió a Jordi Sabaté Pons por su valentía para defender y amar la vida, su lucha contra la eutanasia y su trabajo incansable para mejorar la situación de las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica o conocida por sus siglas como ELA. Jordi tiene 38 años y hace 7 años y medio que vive con esta enfermedad, una condición neurodegenerativa y muscular que va paralizando todos los músculos del cuerpo, incluso los músculos que permiten comer, hablar y respirar. Los únicos músculos que no se ven afectados son los que controlan los ojos. Sin embargo, nada de esto ha sido impedimento para que Jordi sea un valiente promotor de la vida y hoy está con nosotros para contarnos más sobre su testimonio y por qué elige la vida día tras día. Jordi, bienvenido a EWTN Noticias. Un placer estar aquí con ustedes. Jordi, para empezar, ¿nos puedes explicar cómo le es posible comunicarse con nosotros? Me comunico gracias a un comunicador alternativo que mediante unos infrarrojos que leen el movimiento del iris de mis ojos voy seleccionando letras y palabras con un teclado digital y lo reproduzco con voz robótica. Como yo la llamo, voz robótica de macho ibérico español, jajajaja. Jordi, ¿cómo ves la vida siendo discapacitado? Yo soy la misma persona que hace 8 años que no tenía ninguna discapacidad. Ahora que soy una persona totalmente dependiente, que no puede moverse, hablar, comer, beber ni respirar. Lo único que ha cambiado en mi vida es que dependo de máquinas y profesional sanitario las 24 horas del día. Todo es acostumbrarse en esta vida. Los seres humanos somos seres de costumbres. Lo que sí es cierto es que la sociedad no está adaptada por lo general a que las personas discapacitadas tengamos facilidades para vivir. Pero yo lucho por ello. ¿Y cómo le es posible afrontar el sufrimiento en su condición? Esta es una muy buena pregunta que no sé contestar con total seguridad. En mi caso, perdí de golpe la salud, el amor, ya que me dejó mi pareja de entonces, llevando casi 11 años de relación, y el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa por mis problemas de salud. Después de vivir en mis carnes la peor angustia y terror que jamás imaginé vivir, algo me empujó para arriba y desde entonces no tan solo no sufro, sino que nunca tengo un día triste. Jordi, a todo esto, ¿por qué vale la pena vivir? Yo siempre he amado la vida. Siempre he vivido la hora con la máxima intensidad, pensando siempre en un futuro a corto plazo. Yo siempre he sido consciente que la vida es un regalo maravilloso. Y estando vivo, siempre hay cosas con las que disfrutar. Yo no puedo hacer muchas cosas, pero me centro y agradezco lo que aún puedo hacer. Y esto me hace muy feliz. ¿Y es la eutanasia una solución para una persona enferma? En España, hace unos meses, se aprobó la ley de la eutanasia. Y me parece una atrocidad y un delito contra la vida que se haya aprobado esta ley sin haber una ley que ayude a poder elegir vivir a los enfermos terminales o 100% discapacitados. En mi caso, tengo que pagar más de 6.000 euros al mes, que son aproximadamente $8.000 para seguir vivo, para pagar mi asistencia vital domiciliaria. Por lo cual, si no tuviera la suerte de tener unos familiares míos que me pagan mis cuidados, yo ahora estaría muerto, aunque quisiera vivir hasta el final, viéndome obligado a morir. Por mi experiencia, la gran mayoría de los enfermos quieren vivir, pero por falta de recursos y esperanza, se ven obligados a morir. La muerte nunca es una solución para un enfermo, ni para nadie. Así es. Finalmente, Jordi, ¿nos puede hablar sobre su fe en Cristo? Desde que tengo uso de razón, tengo fe en Cristo. El cristianismo siempre lo he visto, algo sano y bondadoso. Para mí, Dios siempre está a nuestro lado en los buenos y en los malos momentos. Yo nunca he creído en Dios para que no me pasaran cosas malas en esta vida. Yo creo en Dios como compañero de vida. Jordi Sabaté Pons, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Que Dios siga bendiciendo su vida y su testimonio de fe. Besos y abrazos, y gracias por ayudar a dar visibilidad a la ELA. Que Dios les bendiga. La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó profundo dolor y envió sus condolencias a los familiares de Marco Calzada Valverde, un joven católico asesinado a puñaladas el fin de semana por evitar el robo de su celular. Marco Calzada provenía de una familia misionera católica y participaba de la juventud de Schoenstatt. ¿Qué más pasa en Costa Rica? Nuestra corresponsal Ana César Telles nos relata.
Hola, les saluda Anastasia Telles Abarca desde las afueras de la Catedral Metropolitana Santuario Nacional San José en Costa Rica. Iniciamos comentando que Monseñor Bruno Musaró, nuncio apostólico de su santidad en Costa Rica, presidió la solemnidad de San Pedro y San Pablo precisamente aquí en la Catedral Metropolitana. Los obispos de la Conferencia Episcopal en pleno celebraron el Día del Santo Padre en Costa Rica, orando por el Papa Francisco, quien nos congrega en la unidad, la fe y la caridad a todas las iglesias. A continuación, las palabras de Monseñor Bruno Musaró. Gracias, hermanos obispos, por este signo en la concelebración de una más estrecha comunión con el sucesor de San Pedro, jefe del Colegio Apostólico, pastor de la Iglesia Universal. Continuamos con una noticia que deja ver a una iglesia católica activa y en salida, ayudando a los más necesitados. Y es que ante un disturbio tropical que se dio en nuestro país, la diócesis de Ciudad Quesada habilitó albergues para ayudar a los más necesitados, en especial a los habitantes de la calle y migrantes. De esta forma, la iglesia habilitó el gimnasio del Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho para albergar y proteger a estas personas desamparadas en medio de la emergencia por Boni, disturbio tropical que golpeó la zona norte de Costa Rica. La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta roja para estas comunidades, especialmente ubicadas en la zona norte de San Carlos, cubierta pastoralmente por la diócesis de Ciudad Quesada. El llamado de la iglesia incluyó solicitar donaciones de alimentos no perecederos y económicas, solicitando al pueblo a solidarizarse, a ofrecerse como voluntarios, pero también a acatar al llamado de las autoridades. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, en un mensaje de prevención mencionó: "Le pedimos a Dios por lo mejor, pero nos preparamos para lo peor". Nos despedimos con un mensaje de Monseñor José Manuel Garita Herrero, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, con motivo del Día Mundial en contra del trabajo infantil. En el año 2020 había 30,000 niños de entre 5, póngase a pensar, 5 años y 17 años que se vieron obligados a trabajar. Esto según la encuesta nacional de empleos. Hoy hay 6,091 de esos niños. Uno que fuera sería demasiado. Uno que fuera sería demasiado, decía Chávez en su intervención. La única forma de erradicar esas cifras es dándole verdaderas opciones a las nuevas generaciones, es decir, promover la educación, condiciones dignas de vida, el derecho a espacios seguros en sus hogares y en las distintas instituciones con las que se tenga que ver. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca para EWTN Noticias. Gracias, Anastasia. En otros ámbitos, este miércoles 6 de julio, el Papa Francisco no realizó la tradicional audiencia general semanal en el Vaticano. Según indicó la Santa Sede, durante el mes de julio no se llevará a cabo ninguna audiencia general. Sin embargo, el Santo Padre sí presidirá el rezo del Ángelus los domingos 10, 17 y 31 de julio desde la ventana del Palacio Apostólico. Desde Roma, nuestra corresponsal, Almudena Martínez Bordiú, tiene más noticias. Saludos desde Roma. El Vaticano ha confirmado la venta de una propiedad de lujo en Londres. Este edificio se encontraba en el centro de un juicio de corrupción financiera. Un comunicado del pasado 1 de julio de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, conocida como APSA, indicó que el Vaticano vendió el edificio en el número 60 de la calle Sloane Avenue en Londres a la empresa Bain Capital por 223,6 millones de dólares. En el comunicado, difundido desde la oficina de prensa de la Santa Sede, se especificó que las pérdidas sufridas con respecto a lo gastado en la compra del inmueble fueron conferidas a la reserva de la Secretaría de Estado, sin que en modo alguno toque en esta circunstancia el óbolo de San Pedro ni las donaciones de los fieles. La Secretaría de Estado comenzó a comprar el edificio hace 8 años, como una propiedad de inversión destinada a desarrollar apartamentos de lujo. El Vaticano gastó unos 350 millones de euros en la inversión de este edificio, casi triplicando la cantidad por la que lo adquirió su antiguo dueño. Las circunstancias que rodean la compra de esta propiedad son el foco de un juicio en curso en los tribunales del Vaticano.
con acusaciones de fraude y malversación de fondos contra 10 personas. Entre los acusados se encuentra el cardenal Angelo Becciu, que ha negado las acusaciones en todo momento. El purpurado es acusado de haber utilizado su posición de sustituto del Estado del Vaticano para obtener 300 millones de euros en préstamos del conocido como Banco del Vaticano y de un fondo suizo para financiar la operación inmobiliaria. Además, se le acusa de haber supuestamente disfrazado los préstamos y los balances del Vaticano, cancelándolos así contra el valor de la propiedad para evitar que se descubrieran estos movimientos. En septiembre de 2020, el Papa intervino exigiendo al cardenal Becciu que renunciara como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y también de los derechos otorgados a los miembros del Colegio Cardenalicio. Además, en noviembre del mismo año, el Papa Francisco ordenó la eliminación de la responsabilidad por parte de la Secretaría de Estado de los fondos financieros y los activos inmobiliarios, incluido este edificio de Londres. En una carta publicada en agosto de 2020, el Papa pidió que se prestara especial atención a este asunto financiero, que tras un año desde su inicio todavía continúa en los tribunales. Informó para ustedes Almudena Martínez Bordiú para EWTN. Gracias, Almudena. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en México, sacerdotes exorcistas renuevan conocimientos para hacer frente al demonio. Además, en España denuncian a periodista que incita el terrorismo contra monumento de la iglesia. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. A una jornada de oración por la paz es convocada la Feligresía Católica en México el próximo 10 de julio. El permanente ambiente de violencia en el país y contra la fe así lo ameritan, según la Conferencia del Episcopado de esta nación. Aquí una muestra de un reciente ataque contra la iglesia. Aquí una profanación eucarística, el Santísimo Sacramento y su custodia derribados por el piso en una iglesia católica. El hecho que conmueve a México ocurrió la tarde del 29 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en Cañadas de Obregón, Jalisco. La custodia de 2 metros de altura que portaba el Santísimo Sacramento fue encontrada tirada en el piso con algunos daños. También se encontró una veladora estrellada en el suelo, según un comunicado de la Diócesis de San Juan de los Lagos. Además, se encontraron manchas y gotas de sangre en la custodia y en el piso del templo, posiblemente del perpetrador. Fue un ataque directo al Santísimo Sacramento, pues en la iglesia parroquial todas las demás cosas estaban en su sitio, según Monseñor Jorge Cavazos, administrador apostólico de la Diócesis de San Juan de los Lagos. El prelado advirtió que esta profanación es un delito contra los sacramentos. Agregó que quien la cometió incurre en excomunión automática. El Ministerio de Exorcistas y de la Consolación de la Arquidiócesis Primada de México, junto con la Comisión Internacional de Exorcistas, realizarán un ciclo de cursos que iniciará el 11 de julio. Por este motivo nos encontramos conectados con un miembro del equipo docente de la Asociación Internacional de Exorcistas y exorcista de la Arquidiócesis de México, Padre Andrés Esteban, quien nos dará más detalles. Padre Andrés, bienvenido al programa. Muchas gracias, Natalie. Saludo a todos los que nos ven, nos escuchan en este maravilloso canal de EWTN. Padre Andrés, ¿podría contarnos por qué es importante que los sacerdotes, especialmente los que están ejerciendo el ministerio del exorcismo, reciban esta formación y actualización de la Iglesia? Es muy importante porque el ministerio del exorcismo no lo ejerceremos a título privado, a título personal, sino como ministros de Cristo y de la Iglesia. Y por lo tanto tenemos que consolidar una praxis católica en este ministerio que se conforme pues, a la tradición de nuestra Santa Iglesia, al ejemplo que nos han dejado los santos, y que sea conforme a la sana doctrina y que además evite cualquier riesgo y peligro de una desviación en la praxis y en la manera de comprender también estos fenómenos preternaturales. Por lo tanto, es muy importante que nos formemos para que podamos hacer ministerio como lo pide la Iglesia que se haga. En este sentido, hasta este momento, ¿qué conceptos impartirán en el curso de formación fundamental para el Ministerio del Exorcismo, dirigido para sacerdotes no exorcistas y neoexorcistas? Bueno, se trata en primer lugar de comprender cabalmente lo que significa la acción ordinaria y la acción extraordinaria del demonio en su tipificación
que manejamos en la Asociación Internacional de Exorcistas, y después los criterios de discernimiento son muy importantes, junto con la explicación de lo que significa el acompañamiento de las personas que requieren un acompañamiento particular para superar estos momentos de crisis y de acción extraordinaria del demonio. Básicamente es un curso que describe la fenomenología de la acción extraordinaria del demonio y luego los criterios generales y particulares para poder alcanzar una certeza moral, y luego dar los recursos principales sobre lo que significa la liberación y los medios que la Iglesia ofrece para alcanzar esta gracia de parte de Dios para las personas. Padre Andrés, cuando se habla de exorcismo puede causar un cierto temor, especialmente en sacerdotes que quizás no están muy familiarizados con el tema. ¿Hay de qué temer al ejercer este ministerio? No hay que tener ningún temor. Cristo nuestro Señor, Él mismo envía a sus apóstoles con esta autoridad para expulsar a los demonios. Él mismo ejerció esta autoridad. Los apóstoles, la misma autoridad que reciben de Cristo, la comunican a sus sucesores. Los sucesores la participan aquellos que son sus colaboradores y que son los presbíteros exorcistas. Así que vamos en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo. No tenemos que tener ningún temor a Satanás ni a ningún demonio. Todo el infierno junto delante de Cristo nuestro Señor es como una nada, menos que un átomo. Y la autoridad de Cristo prevalece, su caridad prevalece, y Él siempre nos sostiene en este arduo ministerio con su amor, con su caridad, con su gracia, con su Santo Espíritu. Así que no debemos de tener ningún temor, todo lo contrario, debemos ir con una gran esperanza y con un gran anhelo de que el reino de Cristo Jesús resplandezca con más fuerza en nuestros hermanos que están sufriendo estas oscuridades. Para terminar, Padre Andrés, ¿podría explicarle a la audiencia qué son los peritos y auxiliares del Ministerio de Exorcistas? Claro que sí. Durante nuestro ministerio, nosotros no actuamos solos, actuamos siempre en nombre de la Iglesia y también como comunidad eclesial. Nos apoyamos con personas que nos hacen también sentir la presencia de toda la Iglesia junto con nosotros. Y en primer lugar están los auxiliares, que son aquellas personas que nos ayudan durante el proceso de discernimiento, nos acompañan a veces en las entrevistas, en las oraciones de discernimiento o inclusive en los exorcismos, para cuidar a la persona, para sostenerla, para orar por ella, para interceder por ella. Y estas personas son nuestros auxiliares. Hay auxiliares que los exorcistas tienen y también necesitan formarse. Y por otro lado, los peritos son aquellos expertos en diferentes materias, especialmente en ciencias de la salud, salud mental, a veces psiquiatras, a veces psicólogos, que también pueden tener una palabra útil para ayudarnos en el discernimiento, sobre todo cuando tenemos necesidad de alcanzar un diagnóstico médico clínico sobre el estado de salud de una persona, o bien para el acompañamiento terapéutico de aquellas personas que realmente necesitan este acompañamiento porque no padecen una acción externa del demonio, o bien sí la han padecido y también ha afectado su psique y requieren un proceso también de sanación, de alcanzar a desarrollar ciertos instrumentos para poder superar toda esta experiencia pues traumática, ¿no?, que han vivido. Peritos y auxiliares, normalmente laicos, también sacerdotes algunos, pero son fundamentales para nosotros, nos sostienen en todo lo que hacemos. Padre Andrés Esteban, miembro del equipo docente de la Asociación Internacional de Exorcistas y exorcista de la Arquidiócesis de México, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias. Y en España, la Asociación Abogados Cristianos se suma al partido político Vox, que denuncia al periodista Héctor de Miguel de la cadena SER, emisora del grupo Prisa. De Miguel animó a dinamitar la Basílica y la Abadía del Valle de los Caídos en España, donde se encuentra la cruz más grande del mundo. Vox subraya también el hecho de que el periodista señala que el momento oportuno para realizar tal acción sea precisamente un domingo, cuando numerosos fieles acuden a oír la misa en la Basílica del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un conjunto monumental en el que fueron enterrados contendientes de ambos bandos tras la guerra civil como símbolo de paz y reconciliación. La Basílica de Derecho Pontificio está encomendada a una comunidad de monjes benedictinos. Algunos católicos podrían preguntarse qué hacer cuando se ve o escucha pasar vehículos que atienden emergencias, como una ambulancia, un camión de bomberos o una patrulla policial, e incluso si se trata de un cortejo fúnebre. Para responder a esta inquietud, compartimos el mensaje del arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan. Escuchemos.
¿Te enseñaron tus padres y abuelos a lo largo de tu crecimiento que si escuchas una sirena, que podría ser un camión de bomberos, una ambulancia, una patrulla policial, es bueno decir una pequeña oración, porque te imaginas que alguien en alguna parte está en problemas? Si escuchas una ambulancia, rezas por los enfermos. Si escuchas una patrulla policial, rezas porque, podría haber violencia. Al escuchar un camión de bomberos, haces también una oración porque la casa de alguien se está incendiando. Esas cosas motivan una oración de amor y caridad por otras personas. Nuevamente, estas ocasiones de oración son útiles porque necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir en nuestras vidas espirituales, y estos pequeños recordatorios nos impulsan y nos recuerdan rezar. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.